Todo apunta a que nos dirigimos hacia la aventura de levantar restricciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la reapertura de la economía. Digo aventura porque en este país no tenemos todavía una idea de cuál es el tamaño del impacto de la pandemia del coronavirus, que en términos locales nos afecta. Y no tenemos una idea de cuál es el tamaño porque no hemos conseguido la capacidad de realizar la cantidad de muestras necesarias para que podamos llegar a una conclusión en ese sentido. Por eso, cuando realizamos pocas muestras, tenemos el reporte de un número limitado de casos positivos. Primero comenzamos con 30, 50, 150 y fuimos subiendo en la medida que fuimos incrementando el número de pruebas. Cuando hemos realizado muchas pruebas, una cantidad importante, como sucedió la semana pasada, entonces nos encontramos con más de 500 casos positivos en un día y al otro día 400 y pico de casos más, porque también se realizaron muchas pruebas. Y eso indica que si se hacen pruebas, la cantidad de casos aumenta. Pero aquí no hemos tenido, por diferentes razones, la capacidad de realizar todas las pruebas necesarias. Por eso desconocemos hasta dónde en realidad estamos impactados. Y por eso yo digo que es una aventura hablar de reabrir la economía. Pero parece que hasta que para allá nos encaminamos. El presidente se ha estado reuniendo con diferentes sectores, sobre todo los sectores empresariales, y le han estado presionando para desescalar las medidas adoptadas por las autoridades, por el gobierno. Uno escucha a dirigentes empresariales hablar de cómo hay que reabrir la economía, pero a la vez cuidando la salud de la población. Los empresarios, ese es un tema, entiendo yo, exclusivo de las autoridades sanitarias del país. Hablar de qué hay que hacer para preservar la salud de la población. Eso no es un tema de los empresarios, ese es un tema de las autoridades sanitarias y del gobierno, que es el que tiene la responsabilidad. A los empresarios lo único que les interesa es producir y por eso están presionando al gobierno. Ahora, cuando hagan así y digan, ok, tales y tales empresas pueden comenzar a operar, yo entiendo que para entonces debemos estar preparados para responder a lo que va a venir después. Miren, ayer estuvo ante un comité del Senado de los Estados Unidos el doctor Anthony Fauci, que es el principal epidemiólogo de los Estados, o el principal infectólogo, de los Estados Unidos, y como tal es el jefe de la fuerza de trabajo que asesora a la Casa Blanca y que asesora al presidente Donald Trump en materia del coronavirus. Está pasando mucho trabajo el doctor Fauci porque él dice una cosa, pero Donald Trump nunca está de acuerdo y piensa otra. Ahora, a él, en cada ocasión en que le han preguntado, él asume la responsabilidad de dar la opinión que él entiende que debe de dar. Ayer estuvo ante el Congreso porque los congresistas, ante la presión del presidente y de las corporaciones norteamericanas para que se reabra la economía, quisieron escucharle a él para que diera su opinión. ¿Qué le dijo él a los congresistas ayer? Que los estados, porque hay que recordar que en Estados Unidos el gobierno federal no puede imponer nada. Cada estado tiene sus reglas, tiene sus normas y toma sus propias decisiones.
hay algunas cosas que son de carácter federal, pero en temas como este, por ejemplo, los estados son los que tienen la primera palabra. El doctor Fauci aconseja a los estados y a las ciudades a que sepan que van a enfrentar serias consecuencias si abren muy rápido la economía. Los urgió, los instó a abrir, a no abrir hasta que sepan que tienen la capacidad de manejar un inevitable aumento de casos una vez se flexibilice la orden de quedarse en casa. Y yo creo, y por eso traigo ese dato, esa apreciación que hace ese infectólogo de los Estados Unidos, el principal de ese país, traigo ese dato precisamente por lo que él señala. Hasta que ustedes no estén seguros de que tienen la capacidad para manejar lo que inevitablemente va a venir cuando se levanten las restricciones, yo les aconsejo que no abran. Y eso aplica para este país, como puede aplicar para cualquier otro país. El caso, por ejemplo, de Corea del Sur. Corea del Sur comenzó a levantar restricciones porque tenía la situación un tanto bajo control. Sí. Sin embargo, hoy se está hablando de un rebrote de casos de coronavirus en ese país. Entonces, aquí no tenemos una idea de lo que está pasando. Y eso yo me atrevo a decirlo con toda la propiedad del mundo. No tenemos una idea de lo que está pasando porque no podemos hacer la cantidad de pruebas que se necesitan. Y por eso cuando se hacen pocas pruebas hay pocos casos, pero cuando se hacen muchas pruebas hay muchos casos. Lo que va a pasar en un país como la República Dominicana, con una población que de manera olímpica viola todas las regulaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el alejamiento físico y social, lo que va a pasar cuando se levanten las restricciones y se dé puerta abierta para que se comience a trabajar, es que va a surgir una situación, y de eso yo sé que están seguras hasta las mismas autoridades sanitarias, va a surgir una situación que definitivamente se puede tornar inmanejable. El presidente está solicitando otros 25 días para la prolongación del estado de emergencia, pero el mismo presidente reconoce que no se pueden levantar algunas restricciones porque el coronavirus va en aumento en la República Dominicana. Entonces es un contrasentido solicitar una prolongación del estado de emergencia y reconocer que el coronavirus va en aumento y entonces flexibilizar restricciones. Ahí hay una contradicción. Y yo creo que definitivamente tenemos que prepararnos porque parece ser que nos vamos a aventurar a flexibilizar medidas restrictivas, sobre todo en lo que tiene que ver con la economía y con la circulación de personas. Pero ¿dónde ha sido eso, Rosendo? Porque veo que el gobierno prácticamente ha desestimado el hecho de reabrir por ahora la economía cuando solicita la ampliación del estado de emergencia por 25 días más para poder mantener dentro de ese marco legal todas las medidas restrictivas para circulación y de otra índole. Sí, Nayib, el gobierno aparentemente lo que planea es mantener el toque de queda y mantener medidas de alejamiento, pero sí existe ya, sí está sopesando ya, presionado sobre todo por sectores empresariales, e incluso he visto hasta el mismo ministro de Salud en sus últimas intervenciones mostrarse ya un poco flexible también a esa posibilidad. Abrir la economía es un riesgo y solo debemos plantearnos eso cuando estemos conscientes de que tenemos la capacidad de afrontar lo que va a venir después. Llévatelo, Cundo.
todas las medidas restrictivas para circular. Y el gobierno